la profesora Elia, a la profesora Elia Alonso de la Universidad de San Nicolás de Michoacán. Agradecidos también, Elia, por aceptar esta invitación para nutrirnos, seguirnos nutriendo con nuestros pares aquí y afuera de Venezuela en todo lo que hacemos y dentro de las líneas de investigación que estamos desarrollando. Le doy la bienvenida también a la profesora Oladis, quien será la anfitriona del día de hoy para la profesora Elia. Muy buenas noches, profesora. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenida, doctora Elia. La verdad que es un placer verla aquí con nosotros. Elia es una persona muy reconocida en su país, que además es una excelente amiga. Hemos compartido por mucho tiempo, así que me encantó cuando vi que habías aceptado la invitación. Bienvenida, Elia. Elia es ingeniero civil de la Universidad Michoacana y tiene una especialidad en computación electrónica de la misma universidad. Donde hizo también una maestría en metalurgia y ciencia de los materiales, y tiene un doctorado en ciencia e ingeniería de la Facultad de Química de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. También tuvo una estancia postdoctoral sabática en el Laboratorio Nacional de Ciencia e Investigaciones en Conservación del Instituto de Física de la misma UNAM. Es profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Está calificada como investigadora en el estado de Michoacán y es mentora del British Council desde el 2023. Actualmente ella es profesor investigador titular a tiempo completo en el Laboratorio de Materiales Ingeniero Luis Silva Ruelas de la Facultad de Ingeniería Civil de la misma Universidad Michoacana y en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Ha recibido muchas distinciones, mentora reconocida por el British Council, como ya decía anteriormente, el 2023. Es la única mujer de la Universidad de Michoacana que ha recibido esta excelente distinción. Felicitaciones, Elia. No lo sabía. Muy merecido. Recibió la presea Vasco de Quiroga al mérito docente en el 2022 de la misma universidad. Ingresó a la Academia de Ingeniería como miembro titular en el 2021. Nuevamente, única mujer de la Universidad Michoacana que es miembro de la Academia. Premio a la labor de investigación científica con perspectiva de género 2019 del Gobierno del Estado de Michoacán. Profesora emérita de la Universidad Michoacana. Permítame un momentico. Ha ganado varios premios adicionales. Premio al mejor artículo científico de la revista Corrosion en Estados Unidos en el 2017, junto con nuestro grupo. Premio a Proyecto Exitoso CONACYT del 2011. Premio Nacional de Ingeniería por la UNAM también en el 2010. El responsable del primer cuerpo académico consolidado en la Facultad de Ingeniería Civil desde el 2007 en la Universidad Michoacana. Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Materiales de Construcción. Tiene mucha productividad, ha codirigido y dirigido también muchas tesis, alrededor de 156, de las cuales 109 se refieren a licenciatura. En México también hay que hacer eso. 29 de maestría, 14 de doctorado. Ha tenido postdoctorados, 4 estudiantes. Tiene bastantes artículos publicados, 110, trabajos en 85 trabajos en extenso, presentados en congreso, 200 capítulos de libro, 39 libros,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la profesora Elia es una persona muy reconocida en su país por todos sus logros, como vieron, en diferentes ámbitos que tienen que ver con ser profesor de una universidad. Inclusive tiene patentes en el área de geopolímeros, fotoluminiscentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, amiga. El podium es suyo. Adelante. Muchas Gracias, gracias por gracias. acompañarnos, Elia. No, al Un contrario, gracias por placer la presentarte. presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy, Buenas tardes. este, eh, Tenía que decir que no lo dije, que Elia es parte del grupo nuestro de Duracón, Correcto. que todavía, bueno, ya tenemos más de 20 años y México es el único país que tuvo 14 estaciones de ensayo. Una de ellas es manejada por Elia, ¿no? Así no, que mucho tiempo no, conociéndonos. Adelante. sí, sí. Oladis les levantaba los suspiros de todos en todos los congresos, quiero decirles. Y luego hacía unas observaciones que todos se quedaban así. Santo Dios, ¿cómo le contesto? Pero bueno, muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Oladis. Muchas gracias, Vale, por invitarme. Gracias, amiga. Bueno, Gracias a ti. yo les voy a presentar algo sucinto, preciso y muy conciso. Yo les voy a hablar de los materiales de construcción porque, bueno, yo estudié ingeniería civil y hay diversos comentarios. Algunas personas dicen que ingeniería viene de genes, de que heredábamos genes. Otros dicen que porque nos ingeniamos para resolver todos los problemas. Unos más dicen que cuando los romanos, los políticos estaban en las termas romanas y resolvían sus problemas, había una persona que abría y cerraba las compuertas para desaguar el agua usada y que hubiera agua nueva. Y entonces lo que ellos decían es, qué ingenioso es este tipo. Y a partir de ahí, bueno, la primera profesión en el mundo, como ya saben, era la milicia. Y los militares eran los que hacían los puentes, caminos, presas, represas, todo lo que tenían que hacer. Pero muchas personas dijeron, oye, yo quiero construir, pero de ninguna manera quiero ser militar. Quiero conservar mi estatus de ciudadano romano. Quiero ser civil. Y ahí nacimos nosotros. Bueno, yo soy esta. Yo me llamo Elia Mercedes para servirles. Y yo vengo de esta universidad. Nuestra universidad es la primera escuela de altos estudios fundada en el continente americano. Muy bien, estos son ustedes, que está lindo su lema, después de las nubes el sol. Y bueno, también vi la época, un lindo lema y bueno, estamos hablando de casi una centuria y media. Este es nuestro escudo y el nuestro significa dados al amor bajo la sombra de la cruz. Eso es lo que significa. Y este es el escudo de nosotros, de la Facultad de Ingeniería Civil y obviamente nació como un teodolito. Nuestra facultad nació en 1930. Cumpliremos, si Dios quiere, 95 años. Bueno, ustedes recordarán que cuando estábamos en el kinder y la primaria y la secundaria, hablábamos de las eras geológicas. Miren, estos tipos somos nosotros. Somos casi los últimos animales que aparecimos sobre la faz de la Tierra. Pero lo más maravilloso, lo más extravagante de esto es, somos los más nuevos en el planeta y somos los que hemos ocasionado la mayor parte de los cambios. Hemos hecho desaparecer a otras especies, hemos propiciado cambios. ¿Cuántos ríos ya no tienen cauce natural, sino cauce artificial hecho por ingenieros? Y antes, cuando nosotros estudiábamos, hace 225 años, nosotros nos quedábamos en que, bueno, el hombre apareció en el Cenozoico, en el Holoceno. Pero ahora acaba de cambiar la historia. Ahora nosotros estamos en el Antropoceno, que es donde nosotros estamos cambiando al mundo totalmente. Muy bien. Los materiales son tan importantes, que a pesar de que nosotros aparecimos aquí y que aquí ya empezó a haber homínidos,
no como nosotros, son un poco distintos. Los materiales son tan importantes que las eras geológicas tienen nombres de materiales. ¿Cómo nacimos? Bueno, nacimos aquí en Etiopía. A lo mejor se acuerdan, bueno, los jóvenes no, bueno, nadie de ustedes, pero yo que soy más viejita, apareció Lucy, el primer homínido que pudieron descubrir en Etiopía. De ahí eh, descubrieron que unos homínidos se fueron aquí a Europa. Parece ser que no eran tan brillantes esos homínidos y no se pudieron reproducir bien, no pudieron sobrevivir y fenecieron. Pero estos también se vinieron por Asia, por el estrecho de Bering y llegaron a nuestra patria. Tenemos poco tiempo en América, o sea, aunque el hombre como homínido ya tiene casi 40,000 años, realmente en América tiene entre 15 y 20,000 años. El Homo sapiens estaba aquí. Y entonces, obviamente, todos, absolutamente todos, nuestro origen inicial es origen afroafricano. ¿Por qué? Porque fue el primer homínido que hubo. Pero después, por ejemplo, la gente como yo, que tiene el pelo necio, liso, que no lo tiene ensortijado, su origen no es tan africano, es un origen más bien asiático, con el pelo así liso, muy, muy liso. Estos homínidos eran estos nuestros ancestros. ¿Qué es lo emocionante que tiene que ver con los materiales? Si nosotros pensamos en los Australopithecus afarensis, vean la capacidad craneal y vean la mandíbula. Ellos no podían como nosotros decir, ay, esto no me gusta, aquello no me lo como, ya, no, no, no. Ellos se comían así y no importaba si tenía piedras, si tenía bichos, si tenía madera. Incluso, no sé si han oído algunas teorías que dicen que cuando comemos comida crocante nos satisface más. Entonces, parece que ese es un recuerdo genético de cuando nuestros ancestros comían lo que fuera, los insectos al masticarlos eran crocantes. Entonces, al ser crocantes, nos daban proteínas para desarrollar el cerebro. Entonces, nosotros nos fuimos perfeccionando, perfeccionando y fuimos cambiando, ¿no? O sea, aquí ya vemos una capacidad craneal distinta a una capacidad mandibular hasta ahora que somos estos tipos, ¿no? Como ahora comemos comida tan selecta, ya podemos tener unas mandíbulas más pequeñas, ya no se nos traba el cóndilo, o sea, nuestra capacidad craneal, encefálica, es bastante más grande. No es que tenga que ver el que pese más con que seamos más inteligentes, ¿no? Porque entonces las mujeres nos enfadaríamos mucho porque nuestro cerebro pesa algunos gramos menos que los hombres por nuestro tamaño. La capacidad va aunada a las circunvoluciones, ¿no? Tengo muchas circunvoluciones, soy muy listo. Tengo el cerebro lisito como los insectos que tienen 8 neuronas, pues no soy tan listo. Les decía que los materiales son tan importantes en la vida que las eras geológicas tienen nombres. Cuando hablamos de las rocas tenemos el paleolítico, cuando nuestros ancestros cogían una piedra y sopas, la usaban. No importa si no estaba tallada, bruñida, labrada. En el mesolítico ya no cogíamos cualquier piedra. Tratábamos de decir, bueno, esta piedra me sirve para aplastar una nuez, pero esta piedra me sirve para desollar un animal. Y ya en el neolítico, que es la última era de las piedras, ya nosotros podríamos labrar las piedras. Ya teníamos esa capacidad. Golpeábamos unas con otras, sin saber habíamos descubierto la escala de Mohs de la dureza y ya podíamos saber con cuál piedra rompíamos otra. Después empezaron los metales. Aparentemente, cuando aparecieron los metales, nosotros ya dominábamos el fuego, porque si no, no podíamos nosotros fundirlos o usarlos. Nosotros en México no somos grandes metalurgistas, no teníamos mucho hierro, no teníamos mucho bronce, nosotros teníamos oro, pero porque el oro existe como oro en la naturaleza. Entonces solamente teníamos que darle forma, ¿no? Además no se oxida y todas esas propiedades tenía. Pero
dentro de las edades de los materiales tenemos la edad del bronce, que es una aleación, y la edad del hierro, que era un poco más abundante en la naturaleza. Estas edades de los metales, que eran la edad del cobre, la del bronce y la del hierro, dieron pie a que pudiéramos hacer más la guerra, a que pudiéramos hacer armas, a que pudiéramos hacer implementos. Bueno, después de tener esos metales, si ustedes ¿se acuerdan cómo se llaman los que se dedican al estudio de las aleaciones de hierro? Se llama siderurgia, ¿no? ¿Se acuerdan? Los ingenieros siderúrgicos con R. Se llaman siderúrgicos porque el primer hierro que tuvimos los humanos venía del cielo, de los meteoros, y el cielo era la esfera sideral. Por eso se llama siderúrgica. Entonces, ese hierro que nosotros recibíamos de todos los meteoritos es el que comenzamos a usar, el que se comenzó a usar en India y en Asia. Regresando a las etapas de la historia, si nosotros pensamos en la prehistoria, ¿para quién construíamos? No construíamos escuelas u hospitales, construíamos viviendas. Inicialmente no teníamos capacidad de construir viviendas y vivíamos en las guaridas de otros animales. Por ejemplo, donde invernaban los osos, en las cuevas, nosotros también vivíamos y tratamos de decorarlas. Pero las cuevas tenían muchas cosas buenas y tenían algunas cosas en contra. Los materiales que se llaman geomateriales, que son las rocas naturales, no son hechas sobre diseño. Las da la naturaleza, punto final, no tienen control de calidad. Así eran esas cuevas. Después aprendimos a extraer esas rocas, aprendimos a calcinar la cal y empezamos con la edad antigua. Y comenzamos a hacer lo que ahora se llama economía circular. Tratábamos de usar todos los geomateriales de alrededor para poder satisfacer nuestras necesidades. Después entramos a la Edad Media, que algunos le dicen el oscurantismo, y en esa época no era tan bien visto que quisiéramos innovaciones. Pero después de esa época y hasta un poco antes de la Revolución Francesa, se patentó el cemento Portland en el Reino Unido por un albañil. Pero el Reino Unido, que es una isla pequeña que tiene 3 países, Inglaterra, Gales y Escocia, no tenía suficiente materia prima para hacerlo en serie. Y entonces lo comenzaron a producir en Francia. Y ahora tenemos la edad contemporánea, donde ya no solo tenemos cemento Portland, tenemos cementos activados, tenemos aceros inoxidables. La primera clasificación que hicieron de los materiales fue metales y no metales. Pero ¿a quién le gusta pertenecer a un grupo que comienza con la palabra no? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Entonces dijimos, oye, no puede ser que nada más haya metales y no metales. Serán los metales y los cerámicos. Y entonces ahí comenzó a crecer otra área, porque no estábamos dispuestos a llamarnos no metales. Y tenemos, bueno, los metales, que finalmente primero fueron los geomateriales, tenemos los metales, después tenemos los cerámicos. Yo más bien trabajo con materiales cerámicos. Los polímeros, que son los polímeros artificiales, son ultra jóvenes. Acuérdense que en las guerras mundiales del siglo XX, pues necesitaban poder, como las personas que pilotaban los aviones eran las personas más instruidas, pues no querían que se murieran tan rápido. Entonces ellos necesitaban sus paracaídas para que no murieran cuando sus aviones eran alcanzados. Después tuvimos los semiconductores. ¿Qué pasó con los semiconductores? Pues la pregunta que le hacíamos todos a nuestras mamás cuando éramos... Ay, perdón. ¿Cuál es la pregunta de los semiconductores? Pues la pregunta que le hacíamos todos a nuestra mamá. Oye, mamá, ¿no están tontos todos? ¿Cómo es posible que si los metales son los que transmiten los electrones para dar electricidad, los tengamos que aislar? ¿Por qué los tenemos que aislar? Ah, pues oye, es que es por las pérdidas, porque se pierde calor y se pierde energía y te puede dar un toque. Y entonces hubo quien dijo, no, yo no quiero andar teniendo pérdidas. Y nació la historia de los semiconductores. ¿Cómo puedo generar energía y no perderla mientras la traslado?
Después nacieron lo que se llaman, la Real Academia ya les permite decir compósitos, composites o compuestos. El material compuesto por excelencia es el concreto hidráulico reforzado. Nosotros, como vivimos tan cerca de Estados Unidos, pues la mayoría de nuestras palabras técnicas son Spanglish, ¿no? Pero en otros sitios le dicen hormigón, el hormigón armado. Y después hay materiales que son tan difíciles de encontrar en la corteza terrestre, no sé, el torio, el tulio, el titanio, son tan costosos que había que usarlos en forma de nanopartículas para no tener que gastarlos tanto. Muy bien, ¿cuál es el material de construcción por excelencia en la ingeniería civil? El agua, amigos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los materiales tenemos que usar agua. Queremos hacer concreto, tenemos que disolverlo en agua. Todos los materiales de construcción tienen agua. Solamente que el agua tiene un problema. El agua, desde hace menos de un lustro, ya cotiza en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque los dueños del agua son muy pocos países. ¿Quiénes tienen agua? Tienen agua Dinamarca, que es como la dueña de Greenland o Groenlandia. Tiene agua Canadá y tiene agua Argentina con el glaciar Perito Moreno. Ningún otro país tenemos agua. O sea, no podemos almacenarla. Ellos la tienen almacenada. Entonces, por eso ahora el agua cotiza. Nosotros, pensando en México, la cantidad de agua que teníamos, bueno, sensiblemente ha disminuido, ¿no? A la quinta parte. Y en el resto del mundo igual. Y más ahora con el cambio climático, con las sequías que tenemos. Pero es el material por excelencia. Todo el mundo nos quejamos de que no tenemos agua. Si no bebemos agua, nos podemos morir en una semana. Pero si no respiramos, señores, si no tenemos aire, nos morimos en 4 minutos y medio. Entonces, otro material para que ocurran las reacciones químicas de los distintos materiales de construcción es el aire. A veces, cuando pensamos en aire, solamente pensamos, bueno, en los gases que tiene la atmósfera, ¿no? Oxígeno, ozono, NOx, POX, SOx. Pero hay más. Hay PM, o sea, PM 2.5, 5, 10, ¿no? Tenemos todas esas. Muy bien. El aire nos lo proporciona el único recurso renovable que tenemos en la construcción, que es la madera o los vegetales. Es el único recurso renovable. No hay ningún otro recurso renovable. Y estos árboles, a las personas que vivimos en casas como la mía, a sus órdenes, hecha de concreto hidráulico, nos satanizan y nos monsergan, que por qué usamos cemento y que por qué usamos concreto, pero casi nadie vive abajo de un árbol. Casi todos viven en una casa de concreto. Y a todo el mundo se le olvida que cuando se produce concreto, el único gas que vierte el cemento, pues es el cox. Y el cox es la materia prima de los vegetales. Los árboles absorben cox, o sea, CO o CO2, se quedan con el carbono, que es su materia prima, y nos devuelven oxígeno. Entonces, buenos programas de reforestación pueden ser significativamente un cambio. El asunto es que a lo mejor puede ser que a algunas generaciones digan, ay, es que me da pereza, ¿para qué siembro un castaño si va a dar frutos hasta dentro de 200 años y ya no voy a estar? Sí, pero los frutos que yo me como hoy, alguien los sembró para que yo los cosechara. Lo mismo pasa con las olivas y con otros frutos. Muy bien. No sé si ustedes se acuerdan cuando han ido a Costa Rica. Costa Rica, el territorio de Costa Rica, un país de América Central, es menor que el estado donde yo vivo, es menor que Michoacán. Michoacán tiene alrededor de 56,000 kilómetros cuadrados. Nada más les hago la comparativa. ¿Qué hace Costa Rica? Costa Rica tiene la virtud de la inteligencia de decir, todos mis árboles, hasta el limón que tengo en el patio, está georreferenciado. Y entonces ellos van con su referencia y le dicen al gobierno, mira, yo estoy produciendo 20 metros cúbicos de oxígeno, págame. Y entonces el gobierno no les paga. El gobierno lo pone en la bolsa de valores y los países contaminantes como China, India o Estados Unidos,
cuando les dan lata, oye, tu industria es muy contaminante, ellos dicen, mira, yo tengo 5 limones en Costa Rica y están produciendo 100 metros cúbicos de aire. Nosotros, que tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, vean lo que nos están produciendo estos árboles. Vean quiénes producen más. No está el registro de Venezuela, sí está su territorio, casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero bueno, es algo que tendríamos que pensar y hacer. O sea, necesitamos que los que están contaminando, para que nosotros podamos seguir produciéndoles aire, coticemos en la bolsa de valores. Muy bien. Nosotros en ingeniería civil clasificamos los materiales un poco distinto a la ciencia y la ingeniería de los materiales. Nosotros los solemos clasificar por su origen. ¿Cuáles son? Bueno, los naturales. Los que ya son preparados y elaborados quiere decir, bueno, si estás usando un mármol, pero lo tienes que labrar, ese ya está preparado. No, pues también lo vas a esgrafiar, ya está elaborado. Pero los artificiales son los que demandan la mayor cantidad de energía. Energía como ustedes quieran, lumínica, eólica, eléctrica, mecánica, con hidrocarburos, con energía solar, pero demandan mucha más energía y obviamente por eso son mucho más costosos. Y nosotros, la otra clasificación que tenemos es, ay Dios, perdón, por su uso. En la obra civil, ¿en qué la voy a usar? Bueno, van a ser básicos, obra complementaria u obra blanca, instalaciones e instalaciones especiales. Los ingenieros civiles así lo suelen clasificar. ¿Cuáles son los materiales naturales? Los áridos, el agua, las gravas o geomateriales, los suelos, las maderas. ¿Cuáles son artificiales? Son artificiales todos los que no nos da la naturaleza, los que se llaman materiales de diseño, que yo puedo decidir cuánto quiero que resistan, que duren, yo puedo decidir sus propiedades. Pero cada decisión que tomo cuesta dinero. Lo quiero más fino, ¿cuánto cuesta molerlo? Lo quiero más grueso, más ancho, más lo que quieran, este ya es un material artificial. Obviamente les pongo los cementos, que es un material de consumo, el acero de refuerzo, arriba de 2000 grados, la fusión, los vidrios templados, arriba de 1200 grados, bueno, el cemento 1475, la talavera, que no es tan alto, puede ser desde 750, los ladrillos desde 800, los plásticos desde 180. Pero cada una de esas temperaturas paga su precio en energía, ¿no? Esa demanda. Ahora, estos materiales también pueden tener otra clasificación ahora con los ODS. ¿Cuáles son reciclables? Puedo reciclar el agua, puedo reciclar las arenas, puedo reciclar los geomateriales, puedo reciclar los suelos, pero ninguno es renovable. O sea, por más sabio que sea alguien, no puede producir su propia arcilla, no puede producir sus propias rocas, no puede producir su propia arena. No, 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 no. No, solamente son reciclables. Renovables, en este grupo solamente están los vegetales. No hay otro material. Solamente los vegetales yo dispongo de renovarlos. Depende de mí el reforestar o el sembrar o el cultivar. Pero los demás no son. Porque a veces hay una confusión que la gente dice, es que las arcillas son renovables. No, ¿a quién conocen que haya podido hacer arcilla? No hay nadie. No, no, no. Son renovables. Perdón, son reciclables, no renovables. Los materiales que tienen un origen artificial se usan en la ingeniería civil de 1000 maneras, ¿no? O sea, los refuerzos, que son los metales, los vidrios o los cerámicos, por ejemplo, los cerámicos sanitarios, los cerámicos de cocina, los cerámicos de las techumbres, los vidrios que son translúcidos. No sé si han hablado con los japoneses o los asiáticos que dicen, híjole, los occidentales son rete raros, hacen un hoyo en la pared, le ponen un vidrio y luego lo tapan con un trapo. Pues si querían que entrara la luz, ¿para qué le ponen un trapo, no? O sea, pero bueno, es por nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces,
Los vidrios casi siempre son translúcidos. Los polímeros, que últimamente cuando los metales suben mucho, por ejemplo, ahora una tonelada de acero de refuerzo aquí en México debe costar $1,200 y una tonelada de cemento debe costar $200. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? Y los materiales compósitos, los que están armados, aquellos donde podemos ver las diferentes fases y las diferentes matrices. Dentro de la construcción, la clasificación es la obra negra. La obra negra. ¿Qué es la obra negra? La parte estática. Es decir, lo que le da resistencia, lo que va a soportar sismos, inundaciones, corrosión, todo eso. La obra blanca, ¿qué es? La parte estética. O sea, ¿qué me gusta? No, pues yo quiero mi casa pintada de flores. Ah, pues la pintas de flores. Es la parte estética, la percepción que tenemos del placer. Y tenemos las instalaciones. ¿Cuáles son las instalaciones? Todos aquellos servicios que nos hacen felices o la vida fácil. Pero también hay otra cosa que se llama instalaciones especiales. Las instalaciones especiales, los ingenieros civiles, como yo, no tenemos acceso a esa información. Esa información está restringida a la milicia, porque forma parte de la seguridad de un país. Entonces, de esos no se publican planos, no sabemos el material, no sabemos nada. Está restringido el acceso. Y hay instalaciones especiales. ¿Se acuerdan cómo tuvimos que construir crematorios rápido durante el COVID? Los quirófanos, imagínense que nos estén operando y se vaya la luz. O sea, nos quedamos sin respirar, nos hacen una cortada, una abertura donde no debemos. Hay que tratar el agua, hay que generar energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía nuclear, energía solar y fotovoltaica, y explotar la energía fósil que aún tenemos. Todas esas construcciones civiles son instalaciones especiales. Algunas tienen secrecía, sobre todo esta, ¿no? ¿Dónde están los pozos petroleros y cómo no nos podemos acercar? Muy bien, esos son los materiales de construcción tradicionales. Pero hay otros materiales que, si bien no estamos jurando sobre la Biblia que los vamos a conservar, sí tenemos el deber ético, moral, emocional, familiar de preservarlos. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, el patrimonio histórico. Aquí puse el de ustedes, que es el Castillo de Santa Rosa. El patrimonio histórico en México es lo que se construyó desde el Epiclásico, no sé, desde el 500 después de Cristo, hasta el año en México, hasta el año 1900. Todo esta es la catedral de nuestra ciudad a sus órdenes, tiene las segundas torres más altas de nuestro país. Este es Monte Albán, Calakmul, Paquimé en Chihuahua, que es de arcilla, Tajín en Veracruz, la pirámide de los 1000 nichos, y tenemos 4 acueductos en México. Eso lo resguarda una Secretaría de Gobierno que se llama Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero resulta que a partir de 1908, que llegó el cemento Portland a México, a América en general, bueno, en 1890 a Estados Unidos, se empezó a construir con ese material. Pero esas obras también son invaluables y no queremos que se caigan ni queremos demolerlas. Eso ahora se llama patrimonio artístico y es lo construido más o menos del año 1900 como 1980. Es lo que está reconocido. Y bueno, aquí está también una de ustedes, la Esfera de Soto. Aquí tenemos el Palacio de Bellas Artes, terminado como en 1900, en el primer cuarto de siglo del siglo XX, uno de los puentes emblemáticos de nuestro país, para que vean el claro que está salvando. La Torre de la UNAM, este se llama el Cosmovitral, está en una de las ciudades más frías de nuestro país, entonces para que haya cultivo de flores, todo está dentro de un invernadero, pero está decorado con un cosmovitral. Y bueno, tenemos a la Torre Latinoamericana, que en su época fue la más alta. Obviamente ya no es la más alta. Lo que tiene de emocionante es la cimentación. Entonces, aunque haya sismos, tiene un sistema como una pequeña caja con un fluido que evita que
pueda destruirse. Y tenemos el patrimonio vernáculo. El patrimonio vernáculo depende de cada sitio. Decíamos como la economía circular, aquí puse el suyo, el de Río Chiquito en Táchira. El patrimonio vernáculo es como las personas de una localidad perciben, como tienen su imaginario colectivo. ¿Cómo voy a hacer para que yo viva cómodo? O sea, no exactamente por solo algo de hedonismo, no, por estar cómodo para desarrollarme. Nosotros aquí, como tenemos igual que ustedes muchas regiones, por ejemplo, las regiones secas, se hace este tipo de material, ¿no? En las regiones húmedas hay arcillas, hay geomateriales. Y nosotros en Michoacán tenemos muy específicamente estas casas de madera. Estas casas, lo raro que tienen es que son como un sistema Lego. No tienen un solo clavo. Todo es machembrado. ¿Para qué? Para poderlo desarmar y transportar si la familia se muda. Pero obviamente, cuando nosotros vemos esto, decimos, esto no puede existir en zonas calientes, no, porque no estos son recursos maderables. Solamente es en zonas frías. Se llama troje. Y tenemos, por ejemplo, en la península de Yucatán, que no sé si ustedes se acuerdan, estas casas que son como un óvalo y aquí tienen una entrada y una salida para que el aire circule y enfríe. Y bueno, esto es aquellos lugares que no alcanzan a reunir todos los requisitos para ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO, aquí en México se llaman pueblos mágicos. Tenemos las edificaciones tradicionales, que bueno, no queremos que se caigan, pero si se caen no pasa nada, ¿no? O sea, las casas en serie, las oficinas, o sea, no tienen el mismo nivel de complejidad. Estos son, ¿qué ha pasado con las innovaciones? La doctora Oladir les decía del geopolímero fotoluminiscente. Con una base de cemento se logró que absorbiera luz y la emitiera cuando no había luz. Esta fue una patente. Y bueno, ahora los nuevos, ¿no? El profesor árabe que dijo, bueno, cada vez que alguien fuma o se usa una colilla de cigarro, se liberan sustancias muy, muy contaminantes. ¿Qué podemos hacer? Si las quemo, voy a generar humo. Y entonces comenzó a quemarlas, pero a limpiar los humos. Y con esas cenizas comenzó a hacer ladrillos con los filtros de los cigarros. Tenemos los nuevos concretos que ahora si tienen microgrietas, se libera una forma de calcio que al mezclarse con la humedad del medio ambiente vuelve a sellar la grieta. O tenemos los ingeniosos colegas nuestros que viven en el suroeste del país, que vean, estos son envases de sodas rellenos de polvo de geomaterial para que no se dispersen. Y bueno, aquí tienen construcciones donde hacen acopio de sus materiales. O en muchos lados que usan los neumáticos de los vehículos. O otro problema que son las nanorecubrimientos para evitar las humedades, que se están usando ahora mucho en lo patrimonial. ¿Qué tenemos con los nanomateriales? Bueno, con los nanomateriales lo que tenemos es un menor gasto de la materia prima. Sin embargo, depende de qué están haciendo su nanomaterial. Los más usuales son estos, sí necesitan temperatura, o sea, sí necesitan energía. Hay nanopartículas que ahora se están llamando verdes, de silicio básicamente, que son de temperaturas menores a 80 grados, pero apenas comienza a hacer esto, ¿no? Después tenemos materiales que tienen memoria de forma. No sé en otras ingenierías, pero en ingeniería civil, ¿por qué queremos memoria de forma? La memoria de forma lo que nos permite es, yo tengo una estructura y en el suelo se propaga una onda sísmica, llega a la cimentación no tiene la capacidad de absorber esa energía, la tiene que disipar, la disipa a los nudos, columnas y traves, que son esas uniones que se llaman nudos, pero si la vibración es tan alta o la energía a disipar es tanta, como el concreto hidráulico o el hormigón es un cerámico, se fractura. Y lo que queremos los ingenieros civiles siempre es que recupere la forma original. No importa si después lo tengo que demoler. Lo que los ingenieros civiles queremos es
que recupere su forma, que no colapse y que todas las personas que viven dentro tengan oportunidad de hacer lo que quieran, de huir, de reparar, de llamar a los bomberos, de llamar a la Cruz Roja, de lo que tengan que hacer, pero que no se pierda la forma, que se recupere esa forma, aunque después decidan demoler. Para los ingenieros civiles y las que se está viendo que tienen memoria de forma es la austenita. Es de de los metales que se están usando, pero acuérdense que hay algunas fases metalográficas que no se pueden tener a temperatura ambiente. Y bueno, tenemos patrimonio natural, puse el suyo para que para que vieran lo de la piedra pintada de sus pueblos originarios. Estos, si ustedes los ven, son prismas hexagonales de basalto. Esto está en Hidalgo, a 3 horas y media de aquí. Estos son los cristales gigantes de Naica, en Chihuahua, en la frontera en Juárez, en Ciudad Juárez, con El Paso, Texas. Aquí está el desierto del Pinacate, que está en Sonora, también en el norte del país. Y bueno, aquí pueden ver qué color, ¿no? La laguna de Bacalar, que es preciosa. Y bueno, algo interesante es que casi siempre estos mares están asociados a que casi no hay vida en ellos, o sea, porque tienen muy poca profundidad, o sea, ahí no va a haber peces importantes o moluscos importantes. Y bueno, esto es nuestro, la mariposa monarca. Nosotros tenemos bosques de árboles que se llaman, es un pino yamel, y aquí es a donde llegan. Este patrimonio es natural, no lo construyó el hombre, nos fue dado por la naturaleza, o Dios, o la energía, o Zoroastro, o Buda, o con el nombre que ustedes lo conozcan, pero es patrimonio natural. Les repito, el patrimonio natural no tiene control de calidad, es dado y punto. ¿Cuáles son los materiales que son renovables que ahora se están usando en la construcción? Los biopolímeros. ¿Cuáles? Los de cactus, que forman huehuelita y huedelita, que son oxalatos de calcio, igualito a las piedras que se forman en los riñones. Tenemos la sábila, que también es un mucílago. La chía. La chía se pone en agua y se forma un gel alrededor. No exactamente como el de Tobermorita del cemento Portland, pero un gel alrededor. Bueno, aquí tienen la pectina, ¿no? Que tiene la papaya o fruta bomba, que tiene el tejocote, que tiene la manzana, esta pectina. Esta es la linaza, las semillas de linaza, ¿no? A veces cuando éramos niños hervían linaza y en lugar de goma o de gel para el pelo nos ponían linaza. Las gomas arábigas, ¿no? Con las que ahora se hacen golosinas. Todos aquellos, por ejemplo, arroz, maíz, papa, avena, trigo. Con estos lo que se hace es el almidón se disuelve en agua y se está usando como agua de mezclado para morteros, para concretos. La papa, que también es un almidón. Acuérdense que se hacen ñoquis de pasta, ¿no? El maíz. El maíz es muy importante para nosotros los mexicanos. Algunas personas piensan que es más importante que los cactus, pero no, los cactus son más importantes. Acuérdense que están en la bandera de México. Bueno, aquí tienen trigo. En nuestra patria, el trigo no se consume mucho del centro al sur, porque hay agua, más bien en el norte, donde no hay agua, se consume trigo. Y bueno, la cola, con cuando se desolla a los animales o a los roedores, con los cartílagos y los huesos y la piel, se hace la cola, ¿no? Que es un pegamento. Y también tenemos a la caseína. Todos estos son renovables porque dependen de que nosotros cultivemos vegetales o podamos criar animales. ¿Cuáles son los compuestos? Los que a simple vista ustedes pueden ver cada fase. Y en ingeniería civil hay muchos. El concreto, el bajareque, el que ustedes quieran, ¿no? También hay patrimonio que es inmaterial, pero ese es más complicado porque depende de nuestro imaginario colectivo, de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, nosotros tenemos la gastronomía, ¿no? El patrimonio gastronómico de México ahora ya está reconocido por la UNESCO. Hace poco ya se reconoció a los boleros, que fue entre Cuba y México. Ya la UNESCO los reconoció como patrimonio. Entonces, pero eso depende del sincretismo, de lo que nosotros pensamos. Es muy difícil de estudiar como ingeniero algo que no se puede cuantificar específicamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Los modificamos? ¿Los innovamos?
los demolemos, los reciclamos, los reutilizamos, estudiamos los mecanismos de daño, estudiamos el medio ambiente, cómo está cambiando y cómo los va a afectar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues algo que es insoslayable es que todo lo que hagamos tenemos que pensarlo en función de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo absolutamente maravilloso? Que no hay un solo objetivo de desarrollo sostenible que no tenga que ver la ingeniería. Fin de la pobreza. ¿Cómo van a tener trabajo? Porque los ingenieros hacemos las fábricas, las calles, los hospitales, las escuelas, las casas, las cortes. O sea, nadie puede ejercer su profesión sin la ingeniería. En todos tenemos que estar nosotros. Hambre cero. ¿Quién diseña el agua para los regadíos y plantíos? ¿Quién hace los caminos para que saquen la producción? Los ingenieros, ¿no? Salud y bienestar. ¿Quién hace los hospitales? ¿Quién hace los quirófanos, las plantas de luz? ¿Quién hace las escuelas? ¿Cómo hacemos con la igualdad de género? En ingeniería hay igualdad de género, ¿no? Incluso nosotros ya somos ingenieras, ya no somos ingeniero. Agua limpia y saneamiento. ¿Quién hace las plantas de tratamiento? ¿Quién hace el drenaje? ¿Quién hace las redes de agua potable? Los ingenieros. ¿Quién está diseñando las nuevas fuentes de energía alterna? Los ingenieros. Vamos, el que vean, para no seguir con todos. Nadie puede desarrollarse sin la ingeniería y la ingeniería incide en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ciudades sanas, reducción de desigualdades, consumo responsable, vida submarina. En todo incidimos nosotros. Digo, afortunadamente, ¿no? Porque eso nos hace intentarlo más. Ya voy. Y bueno, no perdamos de vista las 3 Rs. Reciclamos, reduzcamos el consumo de todo. En realidad no necesitamos tanto para vivir y reutilicemos. ¿Cómo? No lo sé. En cada lugar hay algo o hay una propia economía circular, o hay alguna idea, o hay alguna forma de hacerlo. El asunto es que cuando hay una responsabilidad compartida entre dos, lo que suele pasar es que cada uno de estos dos dice, bueno, yo tomo mi 5% y que este tipo haga el 95%. No, así no va a funcionar y no vamos a poder resolver nada si cada quien hace el 5%. Tenemos que hacerlo porque recibimos un mundo fantástico. Tenemos la obligación de dejar un mundo fantástico. Muy bien, aquí yo, Elia presumida, les cuento algunos de los aportes de la ingeniería mexicana. Bueno, el cero. ¡Tatán! Los mayas hicieron el cero. Antes no había manera de decir ausencia. Bueno, el cero es la ausencia. El flotador de los tanques de baño de las tazas en las tazas de WC. El jetpack. La tinta indeleble que se empezó a usar cuando botábamos que nos marcaban los dedos. La máquina tortilladora. Este sistema es un sistema como ahora es Python. O sea, un sistema libre de cargos, que no tengamos que pagar. El concreto translúcido que hicieron unos estudiantes del centro del país, los pilotes de fricción, lo que decíamos de la torre latinoamericana, la televisión a color, Guillermo Camarena, la píldora anticonceptiva que nos dio libertad a las mujeres, el premio Nobel cuando los fluorocarburos pudieron decidirse que ya disminuyéramos su uso para no dañar la capa de ozono. Acuérdense que la zona más grande abierta de ozono está arriba de Australia y en Australia más del 35% de las personas tienen cáncer de piel. Bueno, Carlos Slim, que ha becado a todos los estudiantes de excelencia que tengan arriba de 9. La niña que vive en una comunidad que dijo, es que yo no me quiero bañar con agua fría y no tenemos gas. Y ella ingeniosamente descubrió cómo calentar el agua con envases de refresco vacíos. Tessy López, que fue la primera que empezó a hacer, ¿cómo hago nanotubos o nanocápsulas para poner la medicina para los pacientes oncológicos y que se la coman y que siga irradiando y que no dañe todo lo demás? Eberto Castillo, ¿no? El inventor de la tridilosa. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotras y nosotros? Lo que ustedes quieran. Bueno, yo soy yo me llamo Elia.Alonso y trabajo en la Universidad Michoacana. El miércoles me entregaron el diploma de 40 años de antigüedad y pues sería demasiado arrogante pensar que todo lo hago sola. No, yo trabajo con todos ellos. Ellos son mi familia académica.
Les puse en rojo a las mujeres porque, bueno, para nosotros es un triunfo tener esta cantidad de mujeres. En ingeniería civil, el número de estudiantes suele rondar entre 9 y 12%. Entonces aquí tenemos un valor un poco mayor. Bueno, yo, sí, cuando tengan tiempo, que no estén tan abrumados o tan fastidiados, les recomendamos que vean este documental. Se llama Sirangua, que es una palabra de los pueblos originarios de aquí, de la etnia a la que pertenecemos, que se llama Purépecha. Y también yo hice un pequeño video y me gustaría recibir su retroalimentación si creen que omití algo. Este video se llama La ingeniería al servicio de la humanidad, está en TEDx, dura 7.50 minutos. Entonces, ojalá lo pudieran ver para que me retroalimentaran. Y bueno, los invitamos a que vengan al verano de la investigación. Si quieren hacer trabajos de tesis, de licenciatura, aquí es maestría, doctorado, tenemos estancias postdoctorales. Y bueno, muchas gracias y les vuelvo a anotar mi correo. eliaalonso@umich.mx. Ofrezco una disculpa si me tardé 4 o 5 minutos más. Muchas gracias. Me encantaría oír si tienen alguna sugerencia que hacer para cambiar la presentación. Gracias. No, muchas No, gracias gracias. a ti, Elia. Excelente presentación. La verdad que nos diste un Yo viaje la por los materiales disfruté. muy importante. Así es, tomé nota de muchas cosas. Muchísimas gracias, de verdad que yo la disfruté muchísimo. Bueno, continúa, Valentina, por favor. No sé, alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, cualquiera, pues abra el micrófono, levante la mano. Bueno, yo de verdad que me gustaría a lo mejor conocer un poco más del trabajo que has llevado a lo largo de estos años o que nos pudieras, no hablar de todo, obviamente, sino a lo mejor dentro de todo esto que nos habla del uso de los biopolímeros, esas 3 R's importantísimas que, digamos, no es fácil incorporarlas en nuestras líneas de investigación, pero ese es el trabajo. ¿Algún tema interesante de tantos que debes tener en estos 40 años que recibiste? Ah. Estás en mute, estás en mute. Sí. Bueno, nosotros empezamos con los biopolímeros porque yo lo que hacía más era patrimonio, conservación de monumentos. Y entonces, como las construcciones patrimoniales se hicieron cuando no había materiales de ultra alta gama o de alta energía, las prestaciones de la cal eran muy bajas, o sea, de la caliza. O sea, sí se calcina a 800 grados, pero la resistencia de la cal es del orden de 2 megapascales, 5 megapascales, igual las arcillas, los morteros de arcilla. Entonces, si calcinábamos más la cal, aparte de que gastábamos más energía, pues ya nos mudábamos a que se convertía en cemento Portland. Entonces, buscamos aditivos que modificaran sus prestaciones, su resistencia, su flexión, su compresión, su tensión, su color, su elasticidad, lo que quisiéramos. Y esos aditivos siempre tenían que ser orgánicos, con una segunda restricción, que los historiadores no nos permitían usar nada que hubiera llegado con la conquista española. Tenían que ser productos que tuviéramos aquí. Es decir, por ejemplo, no podíamos usar sangre de vaca, porque los rumiantes grandes llegaron con los españoles. Entonces, pero nosotros teníamos cerdos, no sé cómo le digan ustedes, igual, cerdo, Sí, marrano, sí, chancho, ok. igual. Teníamos cerdos. Entonces, con sangre de cerdo empezamos a hacer estudios, o con mucílago de nopal, o con lana de cordero, o con algodón, o con fibras de maíz, o con taninos, y empezamos a probarlos en la cal y vimos cómo modificaba todas las propiedades físico, químicas y mecánicas, y dijimos, bueno, ¿y por qué no en el concreto? Y empezamos a ponerlos en el concreto. Pero resulta que eran materiales que nosotros teníamos que producir. Entonces dijimos, bueno, ¿y toda la basura? México ahora se considera el país número 1 reciclador de PET. Entonces ahora hemos estado
modificando la basura del PET solamente con energía mecánica, sin fusión, y estamos haciendo fibras para concreto. Obviamente no mejora la resistencia mecánica a Mecánica. compresión. No, a compresión no, pero a flexión sí. Y entonces lo que pasa es que la falla, cambiamos de que sea una falla frágil, la convertimos en una falla dúctil. ¿Qué es lo que decíamos? Lo que nosotros queremos es que las fallas les den tiempo de protegerse a los usuarios, que puedan huir, llorar, hincarse, rezar, poner un palo, no sé, llamar a los bomberos. Y entonces empezamos a usar basuras, empezamos a buscar alrededor, bueno, ¿qué se produce esto? ¿Cuál es su desecho? Préstenoslo. Y empezamos a incorporarlo a nuestros nuevos materiales, a hacer paneles, a hacer baldosas, a hacer BTCs. No sé, a ver, doctora Vale, ¿te estoy contestando o me fui por la tangente? Sí, no, excelente. Y yo a lo mejor, como te digo, también en conjunto con la profesora y con el grupo del Centro de Estudios de Corrupción, hemos estado en esa búsqueda, sobre todo de lo que se considera basura para incorporarlo y potenciar, no solamente para buscar un espacio idóneo para ese último, digamos, almacenamiento de la basura, sino para utilizar, digamos, en una vía potenciar posiblemente el comportamiento del compuesto, ¿no? Claro que sí. Ahí no me quiero extender porque yo te quisiera hacer muchísimas preguntas, pero hay una pregunta en el chat y me gustaría que la persona abriera su micrófono y lo dijera con sus propias palabras, más que Eduardo leer la pregunta. Hola, buenas noches. Sí, me escucho. Sí, sí, es Sí, Nicole. perfecto. Yo te doy la introducción. Ella es otra del programa, o sea, es una chica del programa de la maestría, también ex estudiante de nosotros, ex tesista de nosotros del Centro de Estudios de Corrupción. Entonces, bueno, Bueno, Nicole. voy a apurarme un poquito porque estoy a punto de quedarme sin internet porque no tengo electricidad. Pero bueno, me gustaría saber más que todo porque escuché que se estuvo trabajando con biopolímeros en el área del concreto. Pero yo quería saber si se tenía también algún otro uso, pero más que de polímeros o de fuente, bueno, en este caso serían polímeros, ¿no? Que vinieran de la biomasa. Me gustaría saber si se ha trabajado con fuentes petroquímicas. Por ejemplo, yo he estado trabajando en un proyecto donde se está intentando evaluar la sintetización de un polímero biodegradable, pero de fuentes petroquímicas. Entonces me gustaría saber, me da bastante curiosidad si eso también se ha estado trabajando en diferentes lugares del mundo, más que partiendo de la biomasa, partiendo de desechos petroquímicos. Gracias. A ver, maestra Nicole, no sé si yo tengo la capacidad de contestarle. Cuando los países tienen productos petroquímicos o que tienen, vamos, petróleo o hidrocarburos, nosotros, como ingenieros civiles, primero salen los más ligeros, ¿no? Diésel, turbocina, petróleo, y al final quedan dos residuos. Uno, que es el que usamos todos los días, que se llama vaselina, que es el que tapa las tuberías, ¿no? Que se usa para las quemaduras, para cuando uno se corta, pero el que está antes de ese se llama asfalto. Nosotros, le repito, porque hablamos Spanglish, le decimos asfalto. La palabra étnica para el asfalto aquí en México es chapopotl y en francés se llama betún o bitumen. Bueno, nosotros los asfaltos es el único material de fuente de hidrocarburo al que tenemos acceso. La mayor parte de los caminos en nuestra patria están hechos con asfaltos, pero los asfaltos son materiales termoplásticos. Si queremos poderlos usar, los tenemos que calentar a 180 grados y debe tener un contenido de aromáticos bajo para que no sea flamable. Y ese asfalto se calienta y se le ponen agregados pétreos para que le dé resistencia mecánica. Muy bien, en lugar de agregados pétreos o geomateriales o gravas, no sé con qué palabra lo suele usted usar más, lo que estamos haciendo le estamos poniendo basura. ¿Qué le estamos poniendo?
concreto reciclado, restos de ladrillos, restos de baldosas, restos de muebles cerámicos de cocina o de baño. Le estamos poniendo algunas cáscaras, le estamos poniendo concreto activado de los cocos, de las conchas de los cocos. Pero no, nosotros no tenemos acceso a otro residuo. Lo que estamos haciendo es que se recicle. Se levanta la carpeta de asfalto porque hubo, no sé si ustedes le dicen igual, un bache, una discontinuidad, una inhomogeneidad, no sé qué palabra usan. Y ese asfalto que se levanta se vuelve a remezclar y calentar, se le pone un poco más de asfalto, un riego de sello se llama, y se vuelve a tender un pavimento. Pero no tenemos acceso a otro. No sé si estoy contestando a su pregunta. No, de cierta forma sí, la verdad es que sí entiendo bastante bien lo que está explicando. Muchas gracias. No, gracias a usted, porque yo creo que no le contesté nada, pero muy galantemente me dice que sí. Es que como nosotros somos civiles, como no somos químicos, no tenemos acceso a esos recursos. Disculpe, ¿eh? Gracias. No, no, muchas gracias, Elia, muchas gracias. De todas formas, podemos ahondar más en lo particular luego, pero yo sé que sí le respondiste. Tenemos otra pregunta. El profesor Orlando, Sí, sí, bueno, Luis, me sí. disculpa, el profesor Orlando. Perdón. No, no, Ok. profesor Orlando, por favor. No, pero Luis también, adelante, Ah, Luis. no, no importa, profe. Adelante, profe, No adelante. importa. Ok, gracias. Una preguntita, doctora. Bueno, me gustó mucho su presentación porque nos dio un paseo histórico que hace mucha falta, sobre todo para tener mayor conciencia de nuestros orígenes y de los orígenes de los materiales. Así que, y es muy interesante, a mí me gusta mucho el enfoque, cuando se hace un enfoque histórico de las cosas, porque, como usted decía, lo actual, lo vigente, tiene toda una historia. Y tenemos una gran necesidad humana y una gran responsabilidad ética, como usted lo decía, de dejar un mundo mejor, o por lo menos no tan malo. Lo que podamos mejorar, porque es un problema serio en un planeta tan convulsionado como está, ¿no? Por múltiples factores, ¿no? Le quería preguntar era sobre el caso que mencionaba, en caso de un movimiento sísmico, que digamos, el refuerzo del material que tiene la función sobre todo de ir disipando los esfuerzos laterales producto del movimiento sísmico, ya que el esfuerzo vertical los absorbe el concreto como tal, ¿no? Que usted dice con los materiales, los metales que son de memoria de forma, si ellos luego se van a deformar plásticamente, ¿verdad? Digamos que si el esfuerzo es grande, entraría en la zona de formación plástica y quedarían deformados. Para que puedan recuperar su forma, necesitaría aplicarle temperatura, ¿no? Calor, para llegar otra vez, más, digo yo, no sé, me corrija, ¿no? Si no es así, se podría aplicar calor y ¿cómo está? ¿Quién está trabajando en eso? ¿Quiénes están investigando eso para esa aplicación específica? Porque yo lo he visto, pero con materiales pequeños, ¿no? Alambres, cosas de esas, ¿no? Pero no lo he visto así en aplicaciones ya con estructura robusta como una construcción civil. A ver, yo no trabajo mucho lo de los metales. El concreto se refuerza porque el módulo de elasticidad del concreto varía de 150,000 a 250,000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del acero es de 2 millones de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, como el concreto es un cerámico, su falla es frágil. Y entonces se colapsaría y bueno, nos aplasta y nos morimos todos. Entonces se refuerza para que soporte empuje lateral, pero también se refuerza porque el concreto se va a fracturar. Pero la armadura de acero, esperamos que no se colapse, sí va a quedar deformada. Su propuesta es interesante de que sí habría que calentarla, pero yo más bien lo remitiría a que cuando las varillas se tienen que soldar a punta, a pico, cada vez que nosotros soldamos el acero, por ejemplo, ese calor hace que cambien las fases
que usted tenía. Si usted tenía cementita, perlita, al calentarla van a cambiar esas fases y esas fases ya no van a ser tan elásticas. Entonces, más bien lo que suelen hacer las personas es, si la estructura sufre un daño que necesita demolición, lo que hacen es la demuelen, pero rescatan el acero, no para reusarse tal y como estaba, sino obviamente para volverlo a fundir y volver a tener las fases que tenían. Porque el problema en un evento dinámico u horizontal no es que haya un impacto, es que el material falla por fatiga, porque son una serie de esfuerzos que se repiten. Y luego acuérdense que tenemos réplicas. Entonces, no tengo respuesta a su pregunta. Yo más bien creo que lo que quisiéramos es que sirva como para ademar la estructura y que no se colapse, pero es difícil de reparar y de responder. Discúlpeme, no se me ocurre otra cosa. No Nosotros se no preocupe. estamos trabajando eso. Gracias. Sí, sí. Para mí es muy nuevo esa aplicación de conocerlo. Muchas gracias, doctora. Gracias, profesor. Elia, el profesor Orlando es digamos, de los iniciadores o precursores en conjunto con la profesora Oladis y el profesor Miguel del Centro de Estudios de Corrosión. O sea, es quienes nos formaron, es parte de los profesores que nos formaron. Pero ellos fueron mis guías. Fueron mis guías a quien les debo mucho. Les debo mucho a los dos. Sí. Luis Picón, ya te había presentado a Luis al principio. ¿Cómo está, doctora Elia? De verdad, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy placentero y creo que ha sido para todos muy fructífero escuchar esta charla. A veces tocamos y mencionamos y conocemos materiales y en sí ni siquiera estamos muy seguros de dónde viene su nombre. Y creo que esta presentación ha sido muy bonita por esa parte. Bueno, me llamó mucho la atención el hecho de que usted en todo momento hizo como un enfoque en la relación que hay en la parte cultural e incluso también añadió algunas cosas con respecto a la parte económica, cómo influye la economía en esto, en este mundo de los materiales. Y bueno, creo que más allá de las investigaciones que nosotros como ingenieros podamos hacer, creo que un aspecto muy importante es que dentro de este mundo de economía se nos permita el implementar estos nuevos materiales, porque de hecho estuve recordando durante su charla varios estudios que estuve leyendo hace poquito. Uno fue de utilizar pellets de plástico reciclado en concreto, pero no para concreto estructural, sino para eh, estructuras que permitan o que sea necesario que sean permeables, que permitan el paso de agua, como por ejemplo puentes chiquitos para peatones, para personas. Y también estuve leyendo algo que me hizo recordar mi compañera Nicole con su pregunta, que fue el uso, el empleo de caucho, desechos de cauchos, de neumáticos, como un mejorador de el comportamiento elástico del asfalto, como un aditivo en su elaboración. Y si bien estos estudios están en forma de artículos científicos, creo que el problema es que al implementarlos siempre se van a conseguir con ciertas trancas. Y es por esto, porque existe un sector económico que evita el implementar este tipo de tecnologías nuevas, pues. Entonces creo que eso va también en función, o sea, hay que implementarlo también dentro de ese proyecto, las 17, eh, los 17 áreas del conocimiento que se están desarrollando. O sea, más bien crear conciencia en las personas y creo que por ahí también tendría que aplicarse un esfuerzo, por decirlo de alguna forma. Pero de verdad agradecido por la presentación, muy, muy nutritiva y de verdad que creo que a todos, puedo hablar por todos al decir que estuvo excelente, excelente. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Sí, los neumáticos, su gracia es que lo difícil es quitar primero las cuerdas metálicas que sujetan al neumático.
Luego el neumático se tritura y nosotros, bueno, yo no, bueno, nosotros, bueno, todos, ¿no? Willy hizo unos adocretos y unos adoquines y unos bloques para construir en serie que tienen todas esas esquirlas de neumático. Ha sido muy complicado ponerlas en el asfalto, porque como es un plástico de muy baja porosidad, no tiene trabazón mecánica con el asfalto, pero sí lo estamos intentando. Gracias. Bueno, por aquí, no sé quién, otra persona que quiera participar, pero te leo los mensajes. Buenísimo webinar, magnífica charla, bien hilada, didáctica y enriquecedora. Aprendí y descubrí muchas cosas. Felicitaciones a la doctora Elia, el amigo doctor José Luis Bepertui y desde México también. Y entonces, bueno, de verdad que muchas felicitaciones, Elia. Muchísimas gracias. El profesor Miguel Sánchez creo que tiene la última intervención. Adelante, Valentina, ¿cómo está? Doctora Elia, muchas gracias por la presentación. Disculpe que me conecté tarde porque tuve problemas aquí con el internet. Nosotros estamos padeciendo, tal como lo manifestó hace rato la amiga Nicole. Tenemos muchas interferencias acá para poder, por la cuestión de la electricidad. Después de haber sido un buen productor de electricidad, ahora estamos en la limosna con la electricidad. Desgraciadamente, un 25% de lo que se produce en electricidad, por eso una cantidad de empresas han quebrado, se han tenido que cerrar las puertas, como dice, bajar a Santa María, porque lamentablemente, y esto es el pan de cada día. Entonces tenemos a veces la suerte, porque no tenemos ni horario cuando nos van a quitar la electricidad, sino cuando a ellos se les antoja, como todas las cosas allí represivas que tiene el gobierno, lamentablemente. Disculpe que diga esto, pero es que uno se molesta con todas estas situaciones que pasan. Doctora, estaba leyendo en estos días un artículo de Noruega con respecto a la parte del uso de la basura, ya que usted estaba hablando también de este tipo de energía, de los desechos. ¿Cuál es la experiencia que tiene México? No sé si usted, bueno, me imagino que ustedes conocen la parte de Noruega, que más bien importan basura para poder utilizarla como energía térmica para la demanda que tienen en la forma industrial. No sé cómo está México en ese sentido, ¿no? Ya que estamos hablando de estos recursos naturales y bueno, y también de desechos. Gracias. Bueno, Noruega se cuecen aparte, punto y aparte, son personas súper socialmente responsables, políticamente responsables. Nosotros en México, hay un estado pequeño en el Pacífico que se llama Colima y ellos tienen una fábrica de patente suiza francesa, Holcim Lafarge, de productores de cemento. Y entonces estaban teniendo problemas con el suministro para la energía, para la producción de clinker. Y entonces la historia empezó en que para que los esposos de las familias habitantes de la zona pudieran seguir produciendo cemento, entonces les dijeron, es que necesitamos basura para calcinarla. Y entonces las mujeres comenzaron a hacer acopio de basura y en esa fábrica se produce cemento sin usar hidrocarburos. Lo que se calcina es basura, es en Colima, pero no, nosotros sí tenemos mucha basura. No creo que necesitemos importarla. No, no, no. Pero sí se están buscando distintos usos para la basura. Para quemar la basura y que sea una fuente alterna de energía, el asunto es que sí hay que tener cierta tecnología para filtrar las partículas y no mandar a la atmósfera PM2.5, PM5, PM10, que hacen que peligre la salud respiratoria de todos nosotros, ¿no? De todos los animales. Al reino vegetal parece no afectarle tanto, pero sí a los mamíferos, a los seres que somos aeróbicos. A los anaerobios no tanto, pero a los aeróbicos sí. Entonces, no tengo otra respuesta, doctor, perdón, pero eso es lo que le puedo comentar de México.
Muchas gracias. Pero esa es la tendencia que se está yendo ahora actualmente, ¿no? A darle un uso a la basura para la parte de energía y bueno, reciclar y otros usos. Por lo menos nosotros acá en la región donde estoy viviendo en Venezuela hay una escuela que se llama de reciclaje y es interesante, sí. Está conectada con la Universidad del Táchira y bueno, eh, yo cada vez que regreso a la finca tengo que parar ahí porque mi esposa es colaboradora allí, pues separa los diferentes tipos de basura, entonces uno va creando conciencia. Sí. Bueno, Muchas gracias por la muchísimas intervención, ¿no? gracias igual, profesor. Gracias, Elia. Profesor Oladi. Sí, Elia, yo tengo una pregunta, una sola. No, es relacionado a los nanomateriales. ¿Han trabajado últimamente con la parte de nanomateriales que han utilizado? Sí, ¿Y qué pero los resultado les ha dado? plásticos. Hemos estado haciendo nanopartículas de anatasa, de titanio, de óxidos de titanio dopados con tulio, pero los hemos estado usando para recubrimiento de patrimonio. O sea, ignimbritas, morteros patrimoniales. El asunto nada más es que ligeramente abrillanta. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer unas nanopartículas de sílex, pero todavía no las tenemos. Sí, sí estamos trabajando con algunas nanopartículas solares. A la orden. No, bueno, muchas gracias. No, Interesante. Gracias, Elia. Valentina, La quisiera hacer profesora, una la pregunta. profesora, bueno, la profesora Yolanda para entonces luego cerrar. Gracias, Hola, Yolanda. doctora, ¿cómo está? Muy buena la charla, la felicito, de verdad. La disfruté mucho también. Yo quería hacerle así, bueno, Olari casi que me quitó la pregunta. Era, pero en relación con los nanocompuestos, ¿cómo se mejoraría, por ejemplo, tanto la resistencia como la sostenibilidad de las construcciones modernas actualmente? O sea, han trabajado algo con eso también, porque entiendo materiales, pero también existen los materiales compuestos, pues, a ver si los han utilizado en la construcción. Son materiales livianos. A Bueno, ver, ah, no lo hilo bien, pero lo que ¿no? sí, yo creo que he leído los últimos artículos donde se ha observado que el concreto es un secuestrador de dióxido de carbono. Pero el Exacto. asunto, claro, el asunto es que el concreto cuando se carbonata, bien por el concreto, su resistencia y durabilidad se incrementa notablemente. Pero al cambiar el pH, ya dejan de proteger a la estructura metálica para la que fueron diseñados. Entonces, existe ese problema. Lo que se está buscando, por ejemplo, ahora al estabilizar suelos, nosotros tenemos arcillas jóvenes como motomelonitas, tenemos no tan jóvenes como las silitas, muy pocas antiguas como las caolinitas. Bueno, también tenemos nacrita, dicrita, todas esas arcillas. El asunto es que ahora ya no se está queriendo que se estabilicen con cemento Portland, porque es muy difícil reciclarlas. Entonces ahora se están usando bio y nanoestabilizadores, por ejemplo, para las arcillas. Pero es un camino un poco joven porque en nuestra patria antiguamente las personas que vivían en casas de adobe, ¿usan la misma palabra? ¿Sí? Construcciones sí, de tierra, de adobe. también. Adobe. Se suponía que eran las personas menos agraciadas económicamente. Pero si usted va a Estados Unidos, a Nuevo México, a Santa Fe, todas las casas son de adobe, pero son casas de 25 millones de dólares. Entonces nosotros ahora no podemos vivir en casas de adobe porque se necesita territorio muy grande y casi nadie tenemos un territorio grande. Los terrenos o las parcelas son de terreno muy pequeño. Entonces, como que hay una discusión, ¿no? En eso, pero sí se está buscando que los materiales que sigamos haciendo puedan tener una forma de reciclado si hay necesidad de demolerse o si hay
algún evento catastrófico, ¿no? Como un sismo con una intensidad alta, con una aceleración del terreno muy alta o un material muy frágil. Pero no tengo una respuesta tan concreta a la que usted me pregunta. Perdone. No, está bien, gracias. Sí. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Elia. Eduardo. Bueno, de parte del capítulo estudiantil en MPP Venezuela, le agradezco a todos los que participaron hoy en día en el webinar. Y bueno, especialmente a nuestra ponente, la doctora Elia, que tuvo una charla magistral sobre la historia de los materiales. Muy buena. Realmente una que voy a subir con mucho orgullo al YouTube del Centro de Estudio de Corrosión. Bueno, Con tu permiso, Elia, con tu permiso. y para finalizar, quiero mostrar el certificado que le emitimos a la doctora Elia por habernos dictado esta charla. Qué bueno. Excelente. Gracias, Elia. Encantados de tenerte, Sí. de verdad. Espero que se repita. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Gracias. Muchas Igual. gracias, Elia. De verdad que bueno, muchas gracias a todos, como lo decía Eduardo, como lo decía la profesora Oladi. Por aquí aprovecho también para invitarlos al próximo webinar. Eduardo, no sé si ya tienes la información para compartirla antes de irnos. Y la profesora Yolanda, que ahorita intervino, también nos va a dictar próximamente un webinar en técnicas electroquímicas aplicadas a la corrosión. Bueno, nuestro próximo webinar va a ser dictado por Mónica Fernández. Va a estar relacionado a la industria del gas y petróleo. Sin embargo, todavía no tengo tanta información sobre el tema que va a dictar. Prontamente se lo estaremos compartiendo por las redes sociales, por la del Centro de Estudio de Corrosión y por las del capítulo de MPP Venezuela. Así que bueno, estén pendientes por ahí que vamos a estar compartiendo todo. Gracias, Gracias. Elia. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz Saludos. noche para todos. Chao. Igual. Gracias. Buenas noches. Chao. Abrazo. Gracias, Vale. Chao. Chao. Un Un saludo abrazo. para el amigo Jorge Saija, que es el editor de la revista.